ahora vamos a dar rápidamente paso a nuestra siguiente ponencia por parte de la doctora Yanira Zúñiga, profesora y prodecana de nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, que va a exponer sobre género y violencia desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos. Bien, muchas gracias. ¿Se escucha? Sí. Yo ya aproveché de hacer los saludos iniciales, afortunadamente, así que les cuento cuál es mi interés en esta presentación. Desde luego, revisar los estándares internacionales en materia de violencia, pero también poner de relieve que el desarrollo de estos estándares internacionales ha sido salpicado, es decir, uno tiene una cierta, creo, tendencia a pensar que el derecho internacional, por el hecho de ser internacional, es mejor, ¿no? Y tiende a ver poco que ese derecho internacional es también la expresión de la actuación de las mismas sociedades y de los mismos estados que se niegan a reconocerlo en el plano interno, ¿no? Y esto es importante tenerlo presente porque en una serie de materias también el derecho internacional ha tenido rezago y lo que vemos hoy es una fotografía, yo diría, de un cierto tiempo con otro tipo de actores que han jalonado la discusión y no necesariamente un cambio de aproximación moral ni social a una serie de temas desde el punto de vista de la sociedad internacional. La primera lámina muestra algo que es bastante sabido, que hay una cierta concentración de la violencia, sobre todo en América Latina. En realidad, como lo dicen varias autoras, debiéramos hablar de las violencias, porque las violencias que sufren las mujeres son variadas y a veces uno tiende a identificar esas violencias con algunos fenómenos particulares. A mí no me interesa tanto descansar y poner de relieve en qué sitios pudiera haber más o menos violencia, sino dar por descontado la siguiente afirmación, y para eso me sirve ese mapa de la CEPAL, que nos muestra una paradoja que es básicamente que a pesar de la instauración de una serie de leyes destinadas a erradicar la violencia de género, particularmente en América Latina, donde han proliferado especialmente leyes con tipo género específico, pareciera ser que en la región americana ha sido especialmente muy difícil la retirada y la intervención en materia de violencia de género, y esto no debiera hacer pensar en algo que siempre se dice, pero que probablemente no se repite tanto, que probablemente el derecho tiene una serie de limitaciones para abordar estos problemas complejos, lo que no equivale a decir que no debiera estar presente con un rol importante. A mí me gusta, como saben las personas con las que hablo con más frecuencia, mucho el abordaje de Catherine McKinnon en muchos temas. Me parece que tiene una lucidez y una capacidad de mostrarnos cuestiones que las tenemos muy encima y quizás por tenerlas muy encima no las vemos. En particular en este texto, que es parte de sus obras recientes, lo que se pregunta a Catherine McKinnon es básicamente por qué lo que le ocurre a las mujeres no es tratado de la misma manera que otros fenómenos que le ocurren a los varones. Y básicamente la pregunta, si ustedes traducen eso que mantuve solo por fidelidad al texto en inglés, traducen algunos de esos extractos, la pregunta es, ¿por qué si sabemos que la violencia o las violencias que sufren las mujeres son masivas, cruentas, sistemáticas, y las sufren independientemente de otros rasgos sociales, ¿por qué no las tratamos como solemos tratar otros fenómenos de violencia con esa sistematicidad, lo que les hemos llamado en el último tiempo crímenes de lesa humanidad? ¿Por qué no le llamamos tortura a la violencia que sufren las mujeres en el plano de los hogares, ¿no? Cuando pareciera ser que tiene, ella nos dice, todas las características de aquello que nos evoca la idea de la tortura, que por cierto no es solo una figura penal, sino también es una forma de representarnos una especial lesión agravada, ¿no?, en la que
se combinan el castigo y el sufrimiento intenso, ¿no? Y entonces lo que yo quiero mostrarles es que en algún sentido el derecho internacional, y la interpelación que hace ella en este texto era específicamente al derecho internacional, ha ido describiendo una tendencia en que ha ido incorporando parte de ese análisis, ¿no? Que nos permite entonces aplicar un instrumental teórico conceptual que está muy desarrollado en el derecho internacional, de hecho que surge en la práctica internacional, que es este tipo especial de crimen y un cierto abordaje que no es necesariamente el abordaje que nos provee el instrumental más típico del derecho interno en esta materia. Lo que tienen en pantalla es una comparación de la manera en que se describe la violencia en dos de los instrumentos internacionales relevantes. Dejo fuera la CEDAW porque la CEDAW no tiene una disposición específica sobre la violencia, pero sí hay dos textos, la Declaración de la ONU sobre la violencia de género y la Convención de Belén do Pará, que es el instrumento latinoamericano en esta materia. Y si ustedes ven, se alcanzan a ver, porque siempre es difícil eso, la definición es absolutamente la misma, es idéntica, tanto en la definición de la declaración como en la Convención de Belén do Pará, Belém debiera de ser ahí, que son prácticamente coetáneas, mientras que no es igual, este es mi punto, no es bastante conocido para la gente que trabaja en estos temas, en la Ley 20.066, que es una definición, si ustedes observan lo que destaqué, que es más exigente, es más estrecha, por un lado, reduce la violencia básicamente a la violencia íntima, según la caracterización habitual que se hace en estas materias, es decir, la violencia intrafamiliar, para ponerlo en los términos de la misma ley, y al mismo tiempo requiere un resultado, ¿no? A diferencia de la manera en que se caracterizan los instrumentos internacionales, en que no requiere necesariamente la prueba de esa afectación psíquica o de la integridad física. Y al mismo tiempo en el espectro internacional se visibiliza ya en el lenguaje de esas disposiciones la transversalidad de la violencia que sufren las mujeres, ¿no? Desde el espacio privado hacia el espacio público. Cosa que evidentemente la ley chilena, y esa es la razón por la que han habido ya varios proyectos de ley que han intentado romper, ¿no?, esa identificación entre violencia de género y violencia intrafamiliar. Lo que tienen es la muestra simplemente de que si uno toma la tipología de las violencias y la aplica para identificar aquellas esferas de regulación en el derecho chileno, se queda al debe el derecho chileno, ¿no? La violencia privada o doméstica tiene la ley 20.066, que fue engrosada, ya saben, por el delito de femicidio. Digo que fue engrosada porque el femicidio de la ley chilena es un femicidio íntimo, como ustedes saben, no es un femicidio o no es un crimen de género per se. La violencia en el espacio público, la comunidad, se inicia, ¿no?, la representación de esa violencia a través de la ley 20.005 y recientemente se ha aprobado también la ley de acoso callejero, y ahí podríamos decir que se engrosa entonces el crisol de violencias que están reguladas en la esfera pública. Sin embargo, la violencia estatal, que ha tenido tanta importancia en la historia reciente chilena, la violencia que han aplicado los órganos del Estado a las mujeres con métodos comisivos especiales, sexuales en particular, esa violencia está muy invisible en el caso chileno, tiene un lugar importante, en cambio, en la jurisprudencia interamericana, como voy a referir enseguida, y la violencia como crimen internacional, ciertos tipos de violencia no producidas en el plano de violación sistemática de derechos humanos aparecen hoy día en el catálogo que nos ofrece el Estatuto de Roma, en particular en su artículo 7, letra G, donde entre otras figuras se contempla la esclavitud sexual y el embarazo forzado, también desde luego la esterilización forzada. Lo que quiero mostrando muy brevemente
como yo creo, por supuesto esta es una composición un tanto personal del asunto, como el sistema de Naciones Unidas ha ido abordando el problema y cómo lo ha hecho los sistemas regionales, y estoy pensando básicamente en el europeo y en el sistema interamericano. Lo que aparece muy claro si uno analiza la producción de interpretación que ha hecho el Comité de la CEDAW es que ha recuperado una tesis feminista importante en el sentido de que la violencia es la expresión más clara de la discriminación. O sea, la violencia es un tipo de discriminación, finalmente. No solo porque tenga su raíz en la discriminación, sino porque, como vamos a ver enseguida, produce discriminación luego en el acceso a la tutela judicial, en el acceso en general a la justicia. No me voy a detener en eso, pero la CEDAW, el Comité de la CEDAW lo ha dicho con bastante contundencia, particularmente en sus observaciones, recomendaciones generales número 19 y 28. En el sistema europeo, la intervención y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha hecho básicamente con sede en el Convenio Europeo, ¿no? Y lo que tienen ahí son algunos casos, ¿no?, que están recuperados. Por supuesto, no es todos los casos que ha debido conocer el Tribunal Europeo, pero lo que me interesa dar cuenta son la manera en cómo ha afrontado este problema, ¿no? Lo ha afrontado en buena medida, creo yo, también por el hecho de que el ejercicio interpretativo está radicado en el convenio, tomando algunos derechos y construyendo entonces la violencia como una afectación. Por supuesto, esto debía haberlo dicho, creo, más claramente. Por supuesto, hay una escasez de instrumentos internacionales que se refieren específicamente, estoy pensando, tratados, ¿no?, que establezcan un derecho a vivir libre de violencia, que es una idea bastante novedosa, ¿no?, a pesar de que las mujeres hemos, y otros grupos, por supuesto, sufrido violencia históricamente, y sin embargo, eso no se ha considerado históricamente como un derecho fundamental. Entonces, los abordajes de los tribunales lo que hacen es reconceptualizar e insertar esta protección ante la violencia en otros derechos más clásicos, como ocurre en los casos que tienen ahí rescatados, que, como digo, no son los únicos. Un caso contra Eslovaquia, derecho a la vida o derecho o afectación del derecho a un recurso efectivo. Otros casos como violación de la vida privada y familiar, que está en el artículo 8 del convenio. Un caso que es muy interesante es Opus versus Turquía, que ha estado muy comentado, entre otras cosas, porque es la primera vez en que el Tribunal Europeo identifica estos típicos casos, ¿no?, de denuncias de violencia intrafamiliar, donde la violencia va en escalada al punto que la mujer que denuncia claramente ha vivido en un proceso de riesgo vital. En este caso, además, la madre resulta asesinada por su cónyuge. Por supuesto, todo esto en el plano de una respuesta judicial muy deficitaria, ¿no?, que tiene su punto culmine en el asesinato de la madre. Y entonces, en este caso, el Tribunal Europeo hace uso del artículo 3 del convenio y lo califica además por primera vez como una prohibición, como un atentado a la prohibición de sufrir tratos inhumanos o degradantes. Es decir, lo va llegando a esa idea de tortura. Y el último caso que cité, que tampoco es el último, me parece interesante porque es un caso de una mujer afgana que estaba como migrante en Suecia y que sufría un riesgo de deportación, y la Corte considera que ese riesgo de deportación también la pone en un peligro de sufrir violencia luego de vuelta en su país de origen. En el caso interamericano, me parece bastante obvio que la Corte ha explorado un modelo un tanto más complejo, me parece a mí, que el europeo, en que termina combinando la idea de la violencia como una discriminación, que ya dije que proviene del sistema universal, y combinándola con las exigencias de un acceso no discriminatorio a la justicia. Es decir, trata muchos de los temas de violencia como un problema de acceso a la justicia. Y yo creo que en parte eso es así,
no se ve muy bien ahí, pero porque la ventaja que tiene la Corte Interamericana es que tiene un instrumento específico para abordar la violencia de género, que es, ya lo mencioné, la Convención de Belém do Pará, que en su artículo 7º en particular tiene una serie de obligaciones que se proyectan hacia los estados. Varias de ellas son obligaciones que uno podría calificar dentro de esta idea muy general o categoría muy general con la que se trabajan los estudios jurídicos, que es la idea del acceso a la justicia, ¿no? Que comprende obligaciones de investigación, obligaciones de producción en materia de prueba, obligaciones de erradicación de la conducta en particulares y obligación de trato especial respecto de las denunciantes o de las víctimas de violencia en el marco de los procesos, ¿no? Y por esa vía, gracias. Por esa vía la Corte Interamericana va a terminar produciendo, aunque recientemente, de hecho bastante recientemente, regulación específica o más bien acercamiento específico, una doctrina que uno podría sistematizar relativa a las cuestiones de violencia en materia de género. Lo que tienen ahí es básicamente, en el recuadro que está destacado en gris oscuro, es todos esos agregados que hay que sumarle como obstáculos al acceso a la justicia cuando se habla de mujeres. Arriba tienen los generales, que afectan a todas las personas, costo, por supuesto, capital social, educación, etcétera, ¿no? Factores geográficos, pero a todo eso que ya hace difícil que una persona acceda a la justicia, esa promesa de acceso a la justicia que además está discursivamente presentada en los textos de derechos como eso, como un derecho protegido, como un derecho fundamental, usted le tiene que agregar una serie de elementos que actúan como barreras, dentro de los cuales está, como decía la profesora Goche hace un rato, los estereotipos, la revictimización y una serie de carencias del sistema para responder adecuadamente a los casos de violencia que van desde dotación insuficiente de recursos humanos hasta la cuestión del mismo diseño en materia de respuesta a la violencia, que tiene un foco en lo punitivo y no necesariamente, esto lo han venido diciendo criminólogas importantes en el último tiempo, no necesariamente el foco en lo punitivo resuelve exactamente o ofrece buenos instrumentos de intervención en los casos de violencia. Lo voy a decir de la manera más simple que pueda, entre otras razones porque el foco en lo punitivo parte del supuesto que la relación delictiva se da entre personas que no tienen vinculaciones, que es lo que no ocurre normalmente aquí, o en gran parte de los casos no ocurre, al menos en los casos de violencia íntima. Entonces, para ir terminando, ahí hay mucho que rescaté, pero básicamente son cosas que se pueden resumir de una manera más simple. En varios casos, como he dicho, la Corte ha ido estableciendo estándares en el marco de este derecho a acceso a la justicia para los casos de violencia, con eje la investigación, obligación sobre todo de investigar. ¿Por qué razón? Porque esto lo sabemos. No siempre los casos de violencia son adecuadamente investigados, muchas veces quedan en el nivel de la denuncia, ¿no? Y no traspasan a la respuesta judicial. Otras veces traspasan formalmente la primera barrera de la denuncia, pero luego no se investigan adecuadamente, no se produce prueba adecuadamente. Entonces, lo que la Corte hace es, tomando como base las obligaciones del artículo 7, es ir estableciendo la necesidad de cumplir una serie de obligaciones con un estándar de garantía reforzada, que es el que aplica en materia de violencia de género, porque se trata de un grupo especialmente protegido. Y al mismo tiempo aquí aparece una cuestión bien importante que normalmente, y creo que esto en el caso de Nabila Rifo se vio mucho, creo que mediáticamente se suele tratar como una recomendación cuando es un estándar jurídico, que es la prohibición de revictimización, ¿no? Y normalmente se ve como sería bueno que usted no lo hiciera, cuando en realidad es una norma que es fácil reconstruir interpretativamente hoy día como exigencia estatal.
En materia de violencia sexual, que es una cuestión en la que se discute mucho el estándar probatorio, la Corte, sobre todo en el caso que ahí aparece destacado, 2 casos contra México, Fernández Ortega y Rosendo Cantú, que son del 2010 ambos, ofrece también una manera de acercarse a los problemas probatorios que uno descubre que es de mucha actualidad, pues son las discusiones que se tienen habitualmente en esta materia. Que si fue o no fue consistente la declaración de la víctima, qué tanto pesa la inconsistencia, ¿no? Normalmente los tribunales esperan que las víctimas sean muy consistentes, hasta tal punto de requerir una integridad en el recuerdo que creo que no se le pide a nadie que ha sido víctima de un delito, ¿no? Y por otro lado, establece también la necesidad de producir una determinada prueba y de ser también cauteloso en las exigencias de las pruebas ginecológicas, desde el punto de vista también de dejar espacio a la autonomía de las mujeres. Esto también lo ha dicho el Tribunal Europeo, ¿no? La necesidad de ver cómo se regulan los protocolos de levantamiento de las pruebas ginecológicas. Y voy terminando para tratar de ajustarme. Por supuesto, el caso Campo Algodonero, el caso de las mujeres de Ciudad Juárez, entre otras cosas, es muy conocido porque la Corte se dio el trabajo de definir específicamente a efectos del sistema interamericano qué se puede entender por estereotipos de género, utilizando toda la tradición feminista en materia de estereotipos, es decir, no lo define de una manera muy distinta a la que uno se encontraría en cualquier texto sobre estudios de género, y recoge también, no lo puse ahí, la idea de feminicidio como un crimen de género, y toma toda esta tradición que muy especialmente ha tenido impacto en América Latina, la idea del femicidio. Y hay otra gama de casos, entre los que están también Fernández Ortega, que ya cité, y Rosendo Cantú, pero también se sumó otro caso anterior, que es el caso del penal Castro Castro, en que la Corte ha dicho que la violencia sexual producida por agentes del Estado, independientemente de si constituye o no violación, es decir, es cualquier tipo de acto sexual no consentido, puede ser constitutivo de tortura en la medida de que la significación que tiene el acceso sexual no consentido en esas condiciones para las mujeres sí produce el estándar de gravedad que se exige en materia de tortura, es decir, hace un análisis diferenciado. Lo que me parece interesante destacar para finalizar, creo ya, es que además admitió en un caso reciente del año pasado que es posible que la tortura se configure por la actuación de un particular. Es decir, por supuesto, no solo por la actuación de particular, sino por el incumplimiento de la obligación de prevención, sanción y erradicación que tiene obligación reforzada. Un caso en que una mujer había sido secuestrada por un varón, sometida a una serie de vejámenes sexuales durante un tiempo prolongado y que no se produjo una actuación diligente por parte de las autoridades y que por supuesto la Corte lo que hizo fue aplicar este estándar reforzado. Por supuesto, si uno mirara los casos chilenos, creo que varios podrían caer no solo por no cumplimiento de este estándar de investigación y sanción. Y además, y con esto cierro, también utiliza este caso, que si a alguien le interesa buscarlo, López y Soto y otros contra Venezuela del 2018, para caracterizar el tipo de esclavitud sexual bajo el sistema interamericano. Por último, como reflexión, yo lo que quiero mostrar, creo que ha quedado claro, y por supuesto las personas que realizan sus prácticas profesionales como jueces o como litigantes en esta materia lo saben mejor que yo, hay una brecha importante, ¿no?, entre estos estándares y lo que ocurre en el caso chileno. Y esto supone que esa brecha requiere, para ir cerrándose o acortándose, por supuesto, cambios normativos, y hay hoy día una agenda de género que apunta en algún sentido a reducirla, pero también creo que reformas estructurales relevantes, no basta con solo ese cambio de tipos, y sobre todo cambio de prácticas, porque lo que creo, en lo que sí
me parece que los análisis de género han sido exitosos, ¿no?, en mostrar es que no todo el derecho se juega en el enunciado normativo, y buena parte de los problemas de la aplicación de normas que hoy día uno podría decir son favorables a la tutela de los derechos de las mujeres está en el nivel de la aplicación de esas normas, ¿no? Y en esa aplicación no solo concurren jueces y jueces, sino concluyen otros operadores del sistema, ¿no? Y entonces hay que tener cuidado, porque no basta solo con la reforma legal, o a lo mejor es menos importante la reforma legal. Ya han visto que es posible hacer interpretación sin tener norma género específica, y sin embargo es muy importante el nivel de dotación de recursos, la sensibilización, la capacitación. Bien, muchas gracias.